Bueno, cordial saludo. Para esta sección pues vamos a ver lo que son las estrategias para el cálculo de límites. ¿Listo? Entonces, dos estrategias de las que comúnmente se utilizan para el cálculo, bueno, estamos hablando del cálculo analítico de límites, ¿sí? Recordemos que venimos de la parte analítica. ¿Listo? Analítica. Entonces, la parte analítica pues lo que establece es el resultado exacto del límite. ¿Listo? Entonces, para este cálculo analítico de límites podemos utilizar dos métodos. Entonces, el primer método corresponde al método de factorización. ¿Listo? Factorización. O que llaman algunos libros cancelación. ¿Sí? Cancelación. Y el otro pues será el método de racionalización. Bueno, entonces vamos a recordar pues el primero, algunos métodos de factorización. ¿Listo? Entonces recordando la factorización. Entonces, ¿cuáles métodos podemos encontrar? ¿Cuáles son los casos de factorización? Entonces, recordemos, aquí voy a hacer repaso solo de los casos que más se utilizan. A usted le queda de tarea repasar los demás casos. ¿Listo? Entonces, casos más utilizados. ¿Listo? Casos más utilizados. Entonces, recordemos el primero, que es el factor común. ¿Listo? Entonces, factor común. Factor común, el cual si tenemos al cuadrado más a por b, pues el factor común será el a. ¿Listo? Entonces, esto será a factor de ¿quién? De ab. ¿Listo? El segundo caso es el de qué? El de bueno, el segundo caso más utilizado, ¿sí? Es el del trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en el trinomio cuadrado perfecto, lo que tenemos es lo siguiente. Si tenemos a más b, todo elevado al cuadrado, dense cuenta que aquí, disculpen, aquí tenemos todo es elevado al cuadrado. Entonces, al expandir esto, pues nos va a quedar de qué forma: del primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ese es el trinomio cuadrado perfecto. Otro caso pues será la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Listo? Entonces en la diferencia de cuadrados recordemos que la diferencia de cuadrados nos decía que si tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, entonces tenga cuidado, ¿no? Con confundirlo con el trinomio. Se en cuenta que aquí hay un paréntesis, mientras que aquí cada término está elevado al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que decir que a más b multiplicado por
a menos b. ¿Listo? Para el cuarto caso, ¿sí? Entonces tenemos el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Y recordemos que para este trinomio pues hay que buscar dos términos, ¿sí? Que multiplicados den c y sumados den b. Para este sí puedo dar un ejemplo. Entonces, como ejemplo, si tenemos x al cuadrado más 5x más 6, ¿listo? Entonces recuerde que usted lo que tiene que hacer es abrir dos paréntesis. Aquí va a ir x, aquí va a ir x. El signo que va a ir acá pues va a ser el de este que tiene acá multiplicado por este. O sea, aquí tenemos más por más, entonces nos va a dar más, ¿listo? Y el que va a ir aquí va a ser ¿quién? Este multiplicado por este, más por más nos va a dar más, ¿listo? Y entonces hay que encontrar dos números que sumados nos den 5 y multiplicados nos den 6. Bueno, para este caso sería el 2 y el 3. ¿Listo? Entonces, si uno multiplica término por término, tiene que volver a esta parte. ¿Listo? Y bueno, creo que esos son los casos que más se utilizan. ¿Listo? Los otros ya son extensiones de estos casos. Entonces, le queda de tarea estudiarlos en su álgebra de Baldor. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo que es el cálculo de límites. Entonces vamos a nombrar el primer teorema. Entonces, teorema. Entonces el teorema nos dice lo siguiente. Entonces este teorema se llama funciones que coinciden salvo en un punto. Entonces, este teorema es lo que dice. Entonces, se hace un número real, listo, y sea f de x igual a g de x para todo x distinto de c. Esto para todo x distinto de c. Bueno, voy a volver a hacer este símbolo. Para todo x distinto de c. Entonces, si existe el límite, listo, cuando x tiende a c, entonces también existe el límite de f. Entonces, también existe el límite de f de x. Si existe el límite, aquí me falta, no, si existe el límite de g de x cuando x tiende a c, entonces también existe el límite de f de x, ¿listo? Y entonces esto podemos traducirlo que el límite cuando x tiende a c de f de x pues va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a c
g de x. ¿Listo? Entonces, este teorema me indica que yo puedo técnicamente transformar una función f de x en una g de x y el límite de evaluarlo será el mismo. ¿Listo? Bueno, entonces como ejemplo para este teorema, entonces vamos a hallar. ¿Listo? Entonces el ejercicio nos dice hallar el límite, ¿listo? ¿De quién? Entonces, límite cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado más x menos 6 y esto dividido entre x más 3. ¿Listo? Bueno, entonces solución. Entonces, recuerde, siempre lo primero que tiene que hacer es hacer la sustitución directa. ¿Listo? Entonces lo primero es sustitución directa. Bueno, entonces la sustitución directa, entonces nos dice, entonces si tengo el límite cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado más x menos 6 y esto dividido entre x más 3, pues esto nos va a dar ¿qué? Bueno, menos 3 elevado al cuadrado más menos 3 menos 6 y esto dividido entre menos 3 más 3. ¿Listo? Entonces lo de abajo ya nos da 0, ¿sí? Mientras que lo de arriba, bueno, nos daría menos 3 elevado al cuadrado, nos da 9. Aquí esta parte nos da menos 3 y menos 3, menos 6 nos da menos 9. Entonces quiere decir que esto también nos da 0. ¿Listo? Entonces significa que este límite, evaluándolo, pues es indeterminado. ¿Sí? Se hace por sustitución directa. ¿Listo? Sin embargo, entonces esto es lo que llamaríamos nuestra función f de x. Sin embargo, esta función f de x se puede transformar en una función de x. ¿Listo? Y de esta forma evaluar el límite. ¿Listo? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer, como no funciona la sustitución directa, entonces tenemos es que factorizar. ¿Listo? Factorizar. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado más x menos 6 y esto dividido entre x más 3 va a ser igual a ¿quién? Entonces hay que factorizar esta función. Entonces esto nos va a quedar igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a menos 3. El límite no lo puede quitar hasta que no evalúe. ¿Listo? Por eso es que lo sigo copiando. Entonces, ¿cómo queda factorizado esto? Para factorizar eso, pues vamos a utilizar el segundo caso, que es el de el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más 6 más c. ¿Listo? De aquí se había desarrollado el ejemplo. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Vamos a abrir paréntesis. ¿Listo? Y aquí vamos a copiar x y aquí x. ¿Listo? Entonces, este multiplicado por este, más por más, nos va a dar más, el más de este paréntesis, y este multiplicado por este, entonces más por menos, nos da menos en este paréntesis. ¿Listo? Entonces, ahora hay que buscar dos números que multiplicados den menos 6 y sumados dan 1. ¿Listo? Aquí hay un factor que es el 1. ¿Listo? Obviamente no se pone, pero entonces ese nos tiene que dar. Entonces que nos dé 1 positivo. Entonces si hacemos la multiplicación, entonces esto va a ser 3 y 2. ¿Listo? ¿Cómo usted los puede buscar? Pues tiene que descomponer 6. Entonces mitad, 3 y tercera 1. ¿Listo? Si el número es más grande, pues tiene que descomponer más y buscarlos. ¿Listo?
sobre, entonces, bueno, ¿en qué nos damos cuenta? De que más 3 por menos 2 nos da menos 6 y más 3 menos 2 nos da 1. ¿Listo? Entonces, ese está bien desarrollado. Y aquí lo ponemos sobre x más 3. Bueno, x más 3, ¿no? Este factor. ¿Listo? Y aquí pues podemos cancelar los dos, podemos cancelar este con este, ¿sí? Esto es una multiplicación, por eso se puede cancelar. Y entonces nos queda ¿qué? Nos queda el límite cuando x tiende a 3 de menos 3, listo, es de x menos 2. Entonces de esta forma, pues esto quedó transformado en una nueva función g de x, listo. Entonces eso sería la nueva función g de x, listo. Y como esto ya se puede evaluar, entonces esto como nos va a quedar. Entonces esto va a ser igual a menos 3 menos 2 y esto va a ser igual a menos 5. ¿Listo? Entonces el límite de esta función va a dar igual a menos 5. Entonces ahí se puede, esto es lo que se denomina entonces el límite de forma analítica, nos da un valor preciso. ¿Listo? Nos da un valor preciso. Bueno, entonces para corroborar esto, pues lo que podemos es hacer graficar. ¿Listo? Entonces vamos a graficar esta función. Entonces vamos a abrir el Wolfram alfa. Entonces aquí tenemos el Wolfram. Entonces vamos a graficar esa función desde menos 3 hasta 3. ¿Listo? Entonces la función era, abro paréntesis, x elevado a la 2 más x, ¿listo? Menos 6, cierro paréntesis, dividido, entonces abro paréntesis, x más 3, ¿no? X más 3. Y esto podemos graficarlo, bueno, el límite estaba en menos 3, la gracia es que usted tome valores entre este límite, ¿no? X menos 3. Entonces puede tomar, por ejemplo, de menos 5 hasta 5. Entonces desde menos 5, ¿sí? Hasta 5. ¿Listo? Para que vea cómo está la función. Entonces esta es nuestra función. ¿Listo? Y entonces de qué nos damos cuenta. De que x cuando vale menos 3. ¿Listo? Bueno, voy a salvar esta imagen para agrandarla y meterla aquí en nuestro análisis. Entonces la parte gráfica, ¿sí? Para corroborar, entonces vamos a insertar esa imagen desde la galería. Bueno, entonces aquí está la imagen. ¿Listo? Acá. Entonces si agrandamos nuestra imagen, entonces ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que cuando x vale menos 3, ¿sí? Qué pena. Aquí está, que cuando x vale menos 3, pues y equivale a menos 5. Listo, ahí se corre un poco por lo que lo corrí, pero entonces se cuenta que este valor es el de menos 5. Entonces ahí queda corroborada nuestra solución. Listo. O también lo puede hacer numéricamente. Bueno, el otro método será el método de factorización, entonces tiene que aplicar casos de factorización. La otra técnica pues va a ser la técnica de racionalización. ¿Listo? Técnica de racionalización. Entonces, ¿cómo va a ir esa técnica? ¿Listo?
esa técnica de racionalización. Entonces, recuerde que racionalizar es multiplicar por la raíz arriba y abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se establece eso? Entonces, para esto vamos a dar un ejemplo. Entonces, ejemplo, bueno, entonces el ejemplo es que calcular el límite, de cuál función, del límite cuando x, ¿sí? Cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x más 1, aquí cerramos, menos 1, y esto dividido entre x. Bueno, si observamos, bueno, acuérdense que lo primero que tiene que hacer es la sustitución directa, ¿no? Entonces, sustitución directa. Entonces, la sustitución directa de esto, pues nos va a quedar, bueno, límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x más 1 menos 1, todo esto sobre, entonces aquí cerrado sobre x, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 más 1 menos 1 sobre 0. ¿Listo? Y esto pues va a ser igual a ¿quién? Bueno, a la raíz de 1 menos 1 sobre 0, y bueno, raíz de 1 es igual a 1, entonces 1 menos 1 sobre 0, y esto va a ser igual a 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, por sustitución directa, esto nos da que es indeterminada. ¿Listo? Sin embargo, para eso vamos a aplicar la parte de ¿qué? De racionalización. ¿Listo? Entonces, aplicando racionalización, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, vamos a multiplicar por esto mismo, pero con signo contrario. Eso es con el fin de aplicar diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 1, ¿listo? Cierro acá con menos 1 sobre x, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por este mismo término, pero cambiando el signo de lo que está por fuera de la raíz, ¿no? No vaya a cambiar este signo, hay gente que lo hace. Es este signo el que cambia, ¿listo? Por eso es que hago énfasis en eso. Por lo que hay personas que cambian es el signo de adentro, ¿listo? Entonces, esto como nos va a quedar. Va a quedar multiplicado por raíz de x más 1, ¿listo? Cierro acá, más 1, ¿listo? ¿Y cómo multiplico arriba? Pues multiplico abajo, ¿para qué? Para que no se afecte la función inicial, ¿no? Porque lo mismo sobre lo mismo da 1, y algo multiplicado por 1 sigue siendo esto, ¿no? Entonces, aquí multiplico arriba y abajo por lo mismo. Entonces, x más 1 más 1. ¿Listo? Bueno, y entonces al hacer esto, si multiplicamos esto por esto, como aquí tengo una diferencia de cuadrados, recordemos cuál es la diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados nos dice que si nosotros tenemos a más b por a menos b, esto va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, lo que tengo allá es esta parte de acá y lo vamos a convertir en esto de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Va a quedar, entonces, bueno, lo voy a hacer en otra hoja. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? Entonces, des en cuenta,
aquí tengo un menos, ¿sí? Es como si tuviera aquí esto. Sí, entonces aquí tengo un menos y aquí tengo un más. Entonces esa es una diferencia de cuadrado. Entonces va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto va a ser límite de ¿qué? De la raíz de x más 1 elevada al cuadrado menos el segundo, que es este, ¿no? 1 elevado al cuadrado. Y esto dividido entre lo que teníamos, entre lo que tenemos. Es decir, x, y aquí multiplicamos común y corriente. Este por este. Entonces x multiplicado por la raíz de x más 1, más 1, listo, más 1. Bueno, entonces, arriba tenemos la diferencia de cuadrados, entonces aquí podemos simplificar, como aquí tenemos una raíz y aquí tenemos un cuadrado, pues es como si este se fuera, ¿no? Entonces nos va a quedar límite, aquí todavía no he reemplazado el límite, por eso lo sigo escribiendo, nos va a quedar x más 1, listo, se nos va la raíz con el cuadrado, menos 1 al cuadrado que va a ser 1, listo, y esto dividido entre x factor de quién, de la raíz de x más 1 más 1, y cierro acá, lo de abajo no lo he tocado. Bueno, 1 menos 1, es 1 menos 1 nos da 0, entonces eso nos va a dar límite, entonces este con este se va, listo, entonces límite cuando x tiende a 0 de quién, del x, queda vivo el x, sobre x multiplicado por x más 1 más 1. ¿Listo? Entonces x sobre x, como esto es una multiplicación, este x con este x se va. ¿Listo? Entonces x con x dividido de x, pues nos va a dar 1. No es que vaya a poner 0 en la parte de arriba, porque como digo, hay gente que lo hace. ¿Listo? Entonces x dividido de x, ¿sí? Nos da 1. Entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de quién, de 1 sobre x multiplicado por, perdón, el x ya se había ido, ¿no? Entonces nos queda esta parte de acá. Entonces 1 dividido, entonces x más 1 menos 1, ¿listo? Y entonces aquí ya puedo reemplazar, aquí ya puedo evaluar mi límite, hago la sustitución, entonces la sustitución, bueno, para que escribo esto, simplemente sustituyo, entonces esto va a ser igual a quién, a 1 sobre esto era 0, raíz de 0, más 1, aquí era más, ¿no? Aquí era más, sí, aquí es más, entonces aquí puse el más, ¿no? Más 1, ¿listo? Y esto va a ser igual a quién, a 1 sobre, esto nos va a quedar, este término de acá nos va a quedar raíz de 1 más 1, ¿listo? Y esto va a ser igual a quién, bueno, raíz de 1 es 1, entonces 1 dividido entre 2, más 1, 2, y entonces este es el límite de esa función, ¿listo? Ese es el límite de esa función. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de esa función era igual a 1/2. Entonces esto es lo que se llama la técnica de racionalización. Bueno, entonces para comprobar, como les decía, usted puede hacerlo gráficamente. Entonces gráficamente, entonces ¿qué nos va a dar? Entonces utilizamos el Wolfram para graficar esa función. Entonces la función era raíz de x, raíz de quién, bueno, la raíz, ¿no? Entonces
raíz, entonces ¿dónde está el signo de raíz? Está aquí, entonces raíz, abra paréntesis lo que esté dentro de la raíz, ¿no? Entonces nos va a quedar x más 1, cierra paréntesis, eso es lo que va dentro de la raíz, menos 1, que es el que está por fuera, listo, y bueno, aquí póngale paréntesis al inicio y al final del numerador, del denominador, numerador, sí, sobre x, listo, entonces ahí tenemos nuestra función, y esta pues como el x tiende a 0, ¿sí? Como el límite tiende a 0 de la función inicial, entonces vamos a graficar entre, esta es la función, ¿no? Esta es la función que acabo de escribir, x tiende a 0, entonces vamos a graficar desde una parte coherente, ¿no? Entonces puede ser desde menos 1 hasta 1, ¿listo? Le vamos a dar Go, y entonces esta es nuestra gráfica, ¿listo? Entonces des en cuenta, no lo voy a pasar al otro lado, aquí ya ustedes pueden darse cuenta, entonces cuando x vale 0, pues des en cuenta que la función equivale a 0,5 o que es lo mismo que decir un medio, ¿listo? Entonces ahí quedó nuestra parte gráfica. También no se puede hacerlo analíticamente, entonces numéricamente, entonces bueno, numéricamente, bueno, gráficamente, bueno, si copiamos la función para que se den cuenta, entonces imagen, metámosla aquí para que no quede incompleto el análisis, entonces imágenes, galería, y vamos a, aquí está Wolfram, esta, ¿no? Entonces, des en cuenta, ¿no? Ahí equivale a 0.5, ¿no? Cuando la X, entonces pongámoslo en otro color porque, entonces aquí equivale a 0.5, ¿no? O que es lo mismo, un medio, ¿no? Esto es igual a un medio, ¿listo? Entonces esa es la parte gráfica, te tiene que hacerlo. Hay ejercicios en los cuales tiene que hacer las tres partes, ¿no? Y la parte numérica, entonces, la parte numérica, entonces, ¿cómo le va a quedar? Entonces, recuerde que tiene que hacer su tabla, ¿listo? Entonces, vamos a hacer tablas con diversos valores. Entonces, hacemos nuestra tabla, que un poco torcida. La tabla, ¿listo? Entonces aquí dividimos esto entre 2. Bueno, y aquí vamos a dividir esto así. Tan, 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 tan. ¿Listo? Entonces recuerde que esto es f de x. Estos son los valores de x y estos son los valores de f de x, ¿no? Entonces tiene que hacer una aproximación, ¿no? Entonces aquí la gracia es 0, ¿no? Que es a donde tiende el límite, ¿listo? De la función. Recuerden que el límite de la función tendía a x0, ¿no? Entonces hay que darle valores por izquierda y por derecha, ¿no? Entonces aquí vamos a darle valores de 0.01 mayores, ¿no? 0.01, ¿listo? Y 0.1. Y por este lado podemos darle valores de 0 menos 0.01 menos 0.01 y menos 0.1, ¿listo? Y entonces utilice esta función pues para reemplazar, ¿no? Entonces usted cuando reemplaza ya, entonces los valores de, este es el f de x, ¿no? Esta es la función f de x, ¿no? Entonces cuando reemplaza ya, entonces aquí que le va a dar, entonces en el primero le va a dar que es 0.535, no, 0.5113, esperen, 0.513, listo.
En el segundo le va a dar 0.53 y en este ya le va a dar 0.50. Listo. Aquí entonces le va a dar 0.4999. Aquí le va a dar 0.4988. Aquí le va a dar 0.4881. ¿Listo? Entonces aquí la función tiende a 0 por izquierda. Entonces, ¿qué significa? Entonces por este lado nos damos cuenta que f de x, ¿listo? Por este lado nos damos cuenta que f de x, ¿a cuánto tiende? A 0.5 por izquierda, ¿listo? F de x tiende a 0.5, ¿no? A 0.5 y por este lado también tiende a 0.5, ¿no? Entonces f de x tiende a 0.5. ¿Listo? Entonces por lo tanto se establece que el límite de esa función f de x, el límite cuando x tiende a 0 de la función radical que teníamos es igual a 0.5 o que es lo mismo un medio. Entonces desencuéntalo. Entonces esas son las tres formas de hacer el límite, ¿no? La parte analítica, que obviamente es la más larga, pero es la más precisa. Entonces esta es la parte analítica que nos dio un medio, todo ese desarrollo. La parte gráfica, que usted evalúa y da cuánto vale la función en ese punto. Y la parte numérica, ¿listo? Entonces la parte numérica. Entonces, numérica, aquí falta una tilde. Entonces, con esto pues concluimos la parte de estrategias para el cálculo de límites, ¿no? Las cuales son factorización y racionalización.